ha comenzado esta campaña con Noboa sin pedir licencia, que la Asamblea sí ha obligado a pedir a los legisladores y, en principio, el Código de la Democracia parece que exige pedir esa licencia. ¿Qué argumenta, por tanto, el Gobierno? Rodrigo, buenas noches. Efectivamente, la norma en Ecuador es clara. Si es que uno opta para el mismo cargo que actualmente ocupa, debe pedir una licencia durante el tiempo que haga campaña. La razón es muy básica: el impedir, el prohibir el uso de recursos públicos en beneficio de un trabajo que debería hacerse por parte de una organización política. El gobierno argumenta que, a su juicio, esto no es una reelección, puesto que Noboa únicamente está completando un periodo que le correspondía terminar al expresidente Guillermo Lasso y que, por lo tanto, pues no va a hacer uso de esta licencia que, como digo en la norma, está establecida con carácter obligatorio. ¿Y en qué se basa el gobierno de Noboa para alegar esto último que nos ha dicho? Pues en su criterio. Lamentablemente, la debilidad de la democracia, de las instituciones y del Estado de Derecho hacen que acá mucho dependa de los criterios de una persona, del presidente de la República o de un experto, y no de simplemente leer lo que dice la Constitución y la ley. En un país donde se garantiza el Estado de Derecho, sabemos que las normas están por encima de los criterios de las personas. En este caso, pues simplemente ellos han querido hacer su propia interpretación y en este caso hacer algo que incluso en años anteriores criticaban fuertemente cuando en la misma línea actuaba un expresidente. Me refiero específicamente al caso de Rafael Correa. Lo cierto es que el día de hoy, como tú ya has señalado, el inicio de la campaña, ha habido ya un primer acto de masas al frente del Palacio Presidencial como un acto de campaña sin que Noboa pida licencia y sin que haya claridad si es presidente, es candidato o es presidente y candidato a la vez. Bueno, Abad dijo que iba a tomar cargo presidencial pese a su suspensión. Ya vimos cómo una vez la justicia le dio la razón cuando ya que criticaba que esa suspensión era ilegal. En todo esto, muchos piden ahora que se pronuncie la Corte Constitucional. ¿Por qué no se pronuncia? ¿Debemos esperar un pronunciamiento? Hay que esperar un pronunciamiento si es que se activa efectivamente un mecanismo que recaiga en sus jueces. La Corte Constitucional, Rodrigo, es el último reducto de institucionalidad seria que le queda a este país y es por ello que se acude a esta para que pueda dirimir conflictos cuando ni siquiera necesariamente le corresponde. Ya hubo un intento de la Asamblea Nacional de pedir una interpretación y la Corte ha sido clara. No puedo interpretar una norma que no requiere ser interpretada. La norma dice que la vicepresidenta sigue siendo vicepresidenta, que no hay ningún abandono del cargo, que no hay ninguna causal para sanción y por lo tanto le correspondería eventualmente a ella reemplazar a Noboa en caso de una ausencia temporal o una ausencia definitiva. La licencia obligatoria habilitaría esta posibilidad, pero las tensiones del fin de semana no han bajado y hay que esperar el desenlace de la historia en manos de los actores políticos, por supuesto, y de la Corte Constitucional cuando le corresponda hacer su trabajo. Bueno, ya entre medias y brevemente, la policía y el ejército aseguraron que acatarán las disposiciones de Noboa. ¿Hay que entender esto como un movimiento de intromisión política de los uniformados o sí que tienen potestad de hacer este tipo de declaraciones? Rodrigo, la Constitución es clara. Ellos son los encargados de la seguridad externa e interna respectivamente. No son garantes de ninguna democracia. Eso está bien para la época de la dictadura que muchos países de América Latina vivieron, pero nos parece un retroceso lamentable que tanto la señora Abad haya recurrido a un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía como el emitido por estas instituciones. La democracia radica en los ciudadanos y somos nosotros quienes elegimos a las autoridades en las urnas, quienes les entregamos un cargo de representación y esperamos, por supuesto, que las autoridades se ciñan a lo que dice la Constitución y la ley. El hecho de tener esta acción por parte de las fuerzas del orden genera más preocupación aún respecto de esta debilitada democracia e institucionalidad que ya viene haciendo estragos en Ecuador desde hace algún tiempo.